Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Estamos hoy en lo que es el estudio que prometimos, la serie de las 7 trompetas. Hoy vamos a tocar la trompeta número 4. Pero vamos a tener primero una palabra de oración para dar inicio a nuestro tema de hoy. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Permite que cada día te podamos contemplar. En medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, ayúdanos a tener total dependencia de ti. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, la cuarta trompeta. Vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas tres en el Señor que hemos tocado. Tocamos primeramente la primera trompeta, abarcó el espacio de la destrucción de Jerusalén, más la plaga que cayeron en Egipto en el Señor, el primer siglo, y avanzó hasta el siglo 313. Luego tocamos la segunda trompeta. La segunda trompeta abarcó un espacio del 313 al 538. Podemos ver la apostasía que entró en el espacio de Constantino, cómo la iglesia se corrompió desde adentro. Luego, en la tercera trompeta, vimos verdaderamente una era de oscuridad. Las edades oscuras se le llamó. Es el surgimiento del papado, que abarca del 538 al 1798, cuando recibió la herida de muerte. Hoy nos basaremos en lo que es la cuarta trompeta. Vamos a buscar el versículo que hace alusión o referencia a la cuarta trompeta. Vamos a buscar Apocalipsis 8, el verso 12 de ese cuarto ángel. Apocalipsis 8, el verso 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, así mismo como de la noche. Notamos los símbolos que aparecen ahí. ¿Qué fueron heridos en esa cuarta trompeta? El sol, la luna y las estrellas. Ahora nos preguntaremos, mi querido, ¿para qué sirve el sol, la luna y las estrellas? Para alumbrar, ¿verdad? Sí. Sirven para alumbrar. Pero estamos hablando en un lenguaje espiritual. Entonces, lo que está siendo herido por Satanás en la cuarta trompeta es lo que se encarga de dar luz a los seres humanos. Y estamos hablando de un ambiente espiritual. La luz representa a Cristo Jesús y a su palabra. Satanás está directamente hiriendo de una manera simbólica en la cuarta trompeta a lo encargado de dar luz. Pero vamos a buscar unos cuantos pasajes donde hace alusión que nuestro amado Jesús es la luz y su palabra también representa la luz, porque él dice en el Salmo 119: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a buscar San Juan, el libro de San Juan, el capítulo 8, el verso 12. Vamos a dar una cuanta referencia con relación a la luz. San Juan 8:12 dice: Jesús le habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que sigue a Jesús y a su palabra no andará en tinieblas. Vamos a buscar San Juan también. San Juan, el capítulo 9, el verso 5. San Juan, capítulo 9, verso 5 dice: mientras estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. Mientras Jesús se humanó y vino a morir por ti y por mí, era la luz del mundo. Pero también esa luz se proyectaba también a los gentiles. Vamos a buscar Lucas, el capítulo 2, el verso 32. Lucas, capítulo 2, el verso 32 dice: luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Santo.
para los gentiles. ¿Recuerdan cuando Jesús murió fuera de Jerusalén? Si Jesús hubiese muerto dentro de la ciudad de Jerusalén, en ese entonces los principales líderes religiosos podrían decir que murió nada más por Jerusalén. Al morir fuera de Jerusalén, abarca el mundo entero. Murió por ti, por mí. Y esa misericordia y esa gracia no abarca todavía, porque ese sacrificio fue hecho. Última cita, San Juan 1.4. ¿No es que dice San Juan 1.4? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Santo, tremendo. ¿Quiénes son entonces los encargados de dar luz al mundo cuando Jesús partió para el cielo? ¿Quiénes son los encargados? Recuerden que el Señor dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual convencerá de pecado. Esa es la parte celestial, el Espíritu Santo. Uno igual a Dios, igual a Jesús. Porque Jesús, nuestro amado Jesús, no nos iba a dejar en manos de cualquiera persona. Debería ser alguien igual a Él. Por eso nosotros, los adventistas que decimos, creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, una persona son en ideales. Las tres personas coeternas en ideales el Señor. Entonces, cuando Jesús parte, en el año 31 de nuestra era, dejó el Espíritu Santo. Al dejar el Espíritu Santo es el instrumento divino. Nosotros somos el instrumento humano. Cuando el instrumento humano coopera con el divino, entonces Dios es glorificado. Eso es así. Jesús dijo también, vosotros sois la luz del mundo. Y la iglesia es la encargada de dar luz. Pero en la época del papado, que fue la tercera trompeta, ese espacio-tiempo se denominaba las edades oscuras. ¿Por qué se denominaba las edades oscuras? Porque no había luz. La palabra de Dios estaba escondida. La palabra de Dios escaseaba. No todas las personas tenían acceso a la palabra de Dios, como lo vamos a demostrar. También tenemos que saber que en el año 1517, recuerden la tercera trompeta, las edades oscuras. O sea, como no había acceso a la palabra, normalmente en el año 1517 surge la reforma protestante. La reforma protestante en el Señor. En ese espacio-tiempo, ahora comienza a haber raudales de luz. Se levantaron ciertos reformadores que fueron una bendición para el pueblo de Dios. En ese entonces, Wycliffe, Lucero de la Mañana, ¿recuerdan? También Martín Lutero, Juan Jerónimo. Con ello inició lo que fue la reforma protestante, y en ese inicio ya comenzaban a verse raudales de luz. Con ellos se desvanecía la hora de tiniebla y comenzaba el amanecer de un nuevo día. Inició la reforma protestante, y de ese entonces hasta ahora en el Señor, en el 2017 hicieron los 500 años de la Reforma Protestante. Se le quiso dar un golpe mortal a los protestantes. El Papa Francisco, de una manera bien audaz, está queriendo enrolar a las comunidades religiosas en lo que es el ecumenismo. El ecumenismo va en contra de la palabra de Dios en un sentido, cuando es removido en ese contexto de desacreditar la palabra de Dios, hasta tal punto que el pontífice ha hecho declaraciones que la Biblia es un libro obsoleto, que la Biblia es un libro que ya necesita ser innovado, que la Biblia está arcaica. Son de las cosas que se iban a levantar en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir, mi querido. Esas son de las cosas que yo insto a nuestros líderes religiosos de todas las denominaciones: no incurran en el ecumenismo. Recuerden, el protestantismo irá a Roma, no Roma al protestantismo. Y es algo que debemos tener en cuenta, que esa unión con el correr de los años se va cada día haciendo más grande en el Señor. La reforma protestante, con esos personajes, inició ese movimiento. Pero no solo fue directamente en Europa y esos sitios.
que se inició ese movimiento. Hubo también en los Estados Unidos de Norteamérica que se levantaron grupos que protestaban con relación a los abusos papales que se cometieron en esos 1260 años. Fueron personas que en un momento determinado dijeron no, es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Y dieron su vida, murieron por la causa, pero murieron con la frente en alto, profesando la palabra de Dios. Eso es así. Entre esos grupos religiosos protestantes surgieron en los Estados Unidos, están los anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas y los pentecostales, que se unieron a partir del año 1900. Estamos hablando de los movimientos que venían de la Reforma, que comenzaron a traer luz, y esa luz se fue proyectando hasta que el mundo entero ya por lo menos conoce el sistema de adoración. Conoce evidentemente y hace diferencia entre una cosa y la otra. Porque al estar la palabra escondida, eso trajo como consecuencia que el pueblo o el mundo en sentido general no tuviera acceso a la palabra de Dios. Entonces surge en los años 1800. Recuerden, 1800. Y viene la apertura del libro de Daniel. Recuerden que el libro de Daniel estaba sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. En Daniel 8, el verso 27, cuando Dios manda a Gabriel que le explique la visión al muy amado, a Daniel se le fueron las fuerzas. Porque Daniel estaba preocupado por saber quién era esa bestia espantosa, terrible. Y tenía preocupación de saber, porque las otras primeras tres bestias ya el poder más o menos la identificaba, pero esa cuarta tenía la inquietud, pero se le dice, amado, tú eres muy amado, eso es para el tiempo del fin, sella y cierra. Ahora, ¿qué está sellado y cerrado para el tiempo del fin? El capítulo 8 hasta el capítulo 12 de Daniel está sellado para el tiempo del fin. A Daniel se le dijo, descansa. Entonces, que el capítulo, el editor lo va a poner ahí, el capítulo 8, el verso 27, Daniel se le va la fuerza y se enferma porque la visión que se le estaba dando directamente no la podía soportar. Y se le dice, es para el tiempo del fin. Tranquilo, sella lo que no es para tu tiempo. Sumamente importante. Entonces, surge directamente el año 1800, como le dije, y esas agrupaciones religiosas que venían directamente ya dándole seguimiento a lo que era la reforma protestante, como anglicanos, metodistas, bautistas, episcopados, gregorianos, un sinnúmero de cosas, y los evangélicos a partir del año 1900 surgen con esa luz. Esas iglesias que venían de la reforma estaban entendiendo el libro de Daniel. Hasta tal punto que en Daniel, el capítulo 12, hay una promesa sumamente maravillosa, mi querido. Esa promesa te avala a ti y a mí hasta que la gracia esté abierta. Vamos a leer Daniel, el capítulo 12, los versos 3 y 4. Dice, ahí está la promesa maravillosa. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A Daniel se le hace la promesa que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay personas que cuando se habla, mi querido, con relación a la ciencia, quieren tratar de justificar que son avances tecnológicos y esas cosas, mi querido. Cuando Dios le estaba dando esa visión mediante Jesús a Daniel, no se estaba pensando en tecnología. Y si analizamos, por ejemplo, por así decirlo, los antediluvianos tenían potestad en el Señor para ver visualmente las estrellas y las constelaciones. También podían ver los microbios sin tener que usar telescopio ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es la ciencia que se aumentaría? ¿Cuál es la promesa que la ciencia se aumentaría? Era el conocimiento del libro que estaba sellado de Daniel 8 hasta el capítulo 12. Ese era el conocimiento que se iba a aumentar.
el conocimiento de ese libro se iba a entender. Cuando a Daniel se le dije, sella y cierra, amado, que no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Y nosotros sabemos, los adventistas del séptimo día, que el tiempo del fin empezó en el 1798. Que el el renglón donde cae el Imperio Romano, en el 476, las tres tribus que se rebelaron, los vándalos, los otrólogos y los érulos, que se rebelaron directamente porque no aceptaban un sistema falso religioso. Ellos directamente no aceptaban la doctrina papal y adoptaron un sistema, el arriaísmo, que aceptaba a Dios como eterno, pero a Jesús no le daba credenciales divinas, lo querían presentar como un profeta más. Esa gente se rebelaron, pero fueron cayendo. En el 493 cayeron los vándalos, en el 534 cayeron los érulos, y los otrólogos cayeron directamente en el 538. Desde ahí en adelante el papado surge con hegemonía política, poder político, poder religioso, hasta el 1798. ¿No, señor? Esa es la secuencia que hace alusión, y la ciencia aumentará. Voy a abrir paréntesis aquí, un paréntesis, antes de continuar con quiénes fue lo primero que entendieron el libro de Daniel, para así darle un asunto. Por ahí en las redes sociales anda un personaje que se llama Nathanael Baloyes. Ese personaje en un momento determinado, con toda su filosofía y con toda su cultura, que él quiere decir la cosa, la cual nosotros los adventistas se lo respetamos en el Señor, pero dice que tiene 27 años en la iglesia. Y ahora, después de tener 27 años en la iglesia, ahora directamente él entiende que los escritos de Elena de White no son directamente inspirados, que es una persona normalmente, una escritora más. En mi opinión, no digo que es un falso profeta la hermana de White, porque un falso profeta es aquel que sabe que está equivocado y enseña mentiras siendo consciente del engaño que está perpetrando. Y yo creo que ella era sincera en su concepto y en sus interpretaciones. Sin embargo, creo que estaba sinceramente engañada, pero al predicar, eso no la hacía una falsa profeta. Ella era una buena persona y una buena cristiana. Respeto que usted la vea como profeta. Recuerden la ocasión que se levantó John Poyle por ahí, y en un momento determinado también quiso hacer alusión al conflicto de los siglos y tirar por tierra los escritos de Elena con relación al conflicto de los siglos, que se podía, una ley dominicana no necesariamente tenía que ser directamente domingo. Esas son de la apostasía que Elena dijo que se iban a levantar en el tiempo del fin, que iban a haber personas que iban a apostatar de la fe. Pero este personaje, lo cual yo le respeto porque parece una persona decente, aunque está sinceramente equivocado con el contorno de lo que cree, pero cada quien le va a dar cuenta a Dios. El libro de Job dice que tu boca testificará en aquel día en contra de ti. Usted se imagina, mi querido, la boca queriendo usted taparse la boca y su boca hablando sola. Yo no he visto ese que se vaya en contra de Dios y le vaya bien al Señor. Un colombiano de nombre Nathanael Baloyes, él está haciendo alusión que no cree en las 2300 tardes y mañana, que no cree en los escritos de White, las dos bestias de Apocalipsis, que no necesariamente el domingo tiene que ser la marca de la bestia, lo mismo que decía el doctor Poyle en el Señor. Se levantarán ese tipo de personas, no creo que sea ese el caso de él, pero como hay muchos individuos que se frustran normalmente, que quieren ser pastores. Cuarto, no creo que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Esta fecha no es profética. Dios no lo aprueba y en un momento determinado salen a hablar en el contra de la iglesia. Miren, mi querido, yo reprendo a quien sea. Pupilo Fajardo, a quien sea. Como lo digo siempre en mi video, se ha levantado con ese tipo de herejía, y lo que más me preocupa en el Señor, que su familia, no me gusta mencionar familia ni nada por el estilo, pero casi siempre lo que más salen damnificados son los seres queridos de él, y él no se da cuenta de lo que está arrastrando. Miren, no hay una cita de Elena que contradiga la palabra de Dios, y hay escrito de Elena que nosotros tenemos luz. Él no lo quiere aceptar. Después de 27 años que él viene con esa falacia de eso. No, los escritos de Ellen de White armonizan con la palabra de Dios, y no hay
un escrito él ha dejado que vaya en contra de la palabra de Dios, sino que da raudales de luz más, nos ayuda a entender algunos pasajes. Yo le diría a él en un momento determinado, el primer sello, hay símbolos que aparecen ahí, me lo podría él demostrar, que no sea con el espíritu de poesía, ese silencio por media hora. ¿Me podía él demostrar dónde se establece ese silencio? Pero es penoso que esas cosas se tengan que levantar, mi querido, en estos tiempos. Pero Elena habló que esa apostasía iba a entrar y todavía no es nada. Eso son brisitas de algunas cosas que muchas veces se hacen en el contorno y no hay un pronunciamiento claro de lo que no hay. Yo como laico, mire, lo que está mal, está mal. El individuo, yo le respeto su opinión, que no crea en los escritos de Elena, pero no digo que sea su caso, que necesariamente él esté directamente por ser pastor y tal vez los números no le hayan dado. No digo que ese sea su caso en el Señor, porque no puedo hacerle juicio. Parece una persona bien, pero está sinceramente equivocado. Y yo espero en el Señor que en un momento determinado el Señor lo toque. Vamos a orar por él, vamos a llevar en oración su familia en el Señor, que yo sé que los familiares salen más danificados que él mismo de eso. Y espero que en un momento determinado no se cierre la gracia y que se retrate, porque es eminente que tenemos el don profético. Esta iglesia en el Señor, la iglesia bendita del séptimo día, surge como un movimiento religioso, con verdad distintiva, que no tiene ninguna denominación religiosa. Le preguntaría, ¿cómo tú explicarías Apocalipsis 3, esas dos bestias? ¿Cómo la explicaría Natanael? ¿Cómo le explicaría esas dos bestias de Apocalipsis 3? ¿Cómo explicaría el santuario? Que normalmente Dios, tanto en el Éxodo como en Hebreo, habla del santuario. Es penoso la cosa que él está diciendo y se torna que él no es enemigo de la iglesia, que él cree normalmente esto en el avenimiento de Jesucristo. Eso te da de mal, que él por lo menos lo está diciendo. Ahora, el sábado, aparte que es señal, es el sello de Dios. Por ende, tengo un tema en el canal, señal o sello, y especifico directamente las dos caras de una misma moneda. Ya tú sabes, vamos a seguir orando por ti, pero recuerda que entre toda la cosa dicha te juzgará Dios. Entonces vuelvo al tema. Con relación a los avances, es el conocimiento del libro de Daniel, que es su apertura a partir del año 1800 para el entendimiento. Y con relación a la tecnología, que mucha gente quiere relacionar la tecnología, no es posible, porque si usted analiza en el 1900, haga cálculo, en el 1900, ¿cómo andábamos? Todavía usábamos caballos en el 1900, ¿verdad que sí? Y en menos de 50 años la tecnología ha avanzado y se ha modernizado. Pero la tecnología que mucha gente quiere acreditar que la ciencia aumentará, no. Los asuntos tecnológicos son otra cosa. El diablo en un momento determinado se va a desacatar haciendo muchísimas cosas, haciendo señales, haciendo cosas que ustedes van a ver en la quinta trompeta cuando la toquen el Señor con relación a eso. Pero la ciencia que se aumentaría cuando Dios le estaba dando esa revelación a Daniel era directamente el conocimiento. Recuerden, Daniel es un libro profético, Apocalipsis es un libro revelado. Empieza la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio al ángel a través de las 7 iglesias para que se la manifestara. Eso es así. Vamos a dar entonces quién fue el primero en entender el libro de Daniel. Es un dato sumamente importante, mi querido. ¿Quiénes fueron los primeros que entendieron? Es sumamente importante. El primero en entender el libro de Daniel, recuerden que estaba cerrado y sellado. Daniel se le dijo, cierra y sella, que no es para tu tiempo. El primero en entender el libro de Daniel fue un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza. Era el primero en entender el libro de Daniel. En ese tiempo de Manuel Lacunza, la Biblia estaba encadenada. Al estar encadenada la Biblia, en un momento determinado, era obvio que tenía que ser un sacerdote para poder estudiar la palabra. La Biblia que Manuel Lacunza encontró era una Biblia que estaba encadenada a la pared. Él y otros sacerdotes más en un momento determinado llegaron a las conclusiones de entender el libro de Daniel. ¿Pero qué pasó? Eso no se quedó así. Creo que hicieron un librito y un momento determinado salieron y promovieron ese libro. Como resultado lo mandaron para los Andes, por ahí, esos sitios fríos, que se retrataran de eso y que dejaran eso. Fue el primero en entender que tengamos registro, Manuel Lacunza. Lacunza fue el primero en entender el libro de Daniel. Con el correr de los años también
mediante la unción del Espíritu Santo, Dios obró en la mente en 1820 por ahí de Guillermo Miller. Guillermo Miller, uno de nuestros pioneros. Obró en la mente de él y él comenzó a entender el libro de Daniel. Estamos hablando de los 1820 en adelante. Ese señor duró 25 años con su Biblia y una concordancia, demostrando pasaje tras pasaje de las escrituras, llegando a la conclusión, el Espíritu Santo, y muy importante, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Su esposa fue un soporte bien que lo llevó. Él fue entendiendo el libro de Daniel, se le fue revelando las 2300 tardes y mañanas, Daniel 7:25, el juicio de los muertos de Apocalipsis 11, el verso 18, es hora de juzgar a los muertos que se están juzgando en este momento, y él fue el segundo después de Manuel Anconza en entender el libro de Daniel. Cuando él fue entendiendo el libro de Daniel, él más o menos estaba en un huerto cerca de su casa. En un momento determinado él le hubiese dicho a Dios que él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto, y en verdad lo hacía de corazón, porque era un granjero, estaba dispuesto a predicarle la palabra, pero él lo dijo como que dice, escúcheme la expresión, de la boca para afuera, un momento determinado. Señor, yo estoy dispuesto ya a tu conocimiento yo darlo. No acababa de decirlo, y en menos de 7 minutos vino su hija y le tocó: papi, dime, te buscan. ¿Y quién me busca? Tu sobrino. Se cayó un predicador y no va a poder llegar, y tu sobrino quiere que tú le expliques a la congregación lo que tú entiendes, lo que tú estás entendiendo de esas grandes verdades. El hombre salió refunfuñando para atrás, pero ya la promesa estaba hecha. Porque si tú le prometes a Dios, si más te vale que tú no le prometas, pero si le prometes, cumple. Agarró normalmente y nada, ¿qué tuvo que hacer? Ya busca seguramente el saco que tenía, sacudirlo así. Muchas veces aparecen sus cucarachitos en los sacos. Hay que cuidarse de eso, que el Señor sacudirlo y agarrar y hablar de esas grandes verdades. El libro de Daniel se fue directamente, él fue hablando de esas cosas, de esos raudales de luz. Mi querido, esta iglesia, la iglesia adventista, tiene verdades distintivas que ninguna otra congregación tiene. No porque nosotros seamos los mejores que ellos ni nada por el estilo, sino porque tenemos el don profético. Ese Natanael que está diciendo eso, le insto a los que escuchen este video, oren por él nada más. Oren por él en el Señor, y que Dios se apiade de su alma con relación a irse en contra de los escritos de Ellen White, porque de que Dios levantó profeta, Dios le plació levantar profeta a mediados del siglo XVIII. Es eminente. No hay forma de usted explicar ni los sellos, escúchame, Natanael, ni los sellos, ni la trompeta, ni las iglesias, ni el santuario, ni esas 2 bestias de Apocalipsis 13, ni esos mensajes de los 3 ángeles, ni el de 4º ángel de Apocalipsis 18, ni de Daniel 8:14, ni de Daniel 7:25, sino mediante el espíritu de profecía, que nos va ampliando y nos va aclarando algunos pasajes. Por eso es que las otras denominaciones no entienden, y hoy lo vamos a comprobar esas cosas. Eso es así. O sea, todas las iglesias que venían de la Reforma ya estaban entendiendo el libro de Daniel. No era una sola denominación religiosa, eran varias denominaciones religiosas. Estaban entendiendo ya el libro de Daniel. Pero ¿qué ocurrió? Vino el chasco. El chasco del 22 de octubre del año 1844. Entiéndase el chasco para los que no entienden directamente algunos escritos. Nuestros pioneros estaban esperando el 22 de octubre del año 1844 que Jesús venía. Hicieron todo su preparativo. Hubieron algunos herejes que perdonaron todas sus cosas que estaban haciendo, sus complicaciones que tenían, por si Jesús venía. Pero siempre ha habido burladores que se creen que son burladores, pero que tendrán que darle cuenta a Dios en un momento determinado. Y a mucha gente arreglaron su situación por si un momento determinado Jesús venía en esa fecha, y fue así. Lo único que ellos no entendieron exactamente, no voy a ampliar mucho porque no es el tema, lo que ellos no entendieron verdaderamente, que el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Otra cosa que el mencionado Natanael no cree, que Jesús pasó del lugar santo. Las otras denominaciones creen que de que Jesús murió, pasó directamente al lugar santísimo de una vez, porque en hebreo lo dice del santuario, pero Jesús tenía que cumplir la labor sacerdotal, primeramente el lugar santo y luego el lugar santísimo. Ahora está intercediendo a la diestra del Padre
por ti, por mí, hasta que la gracia se acabe. Cuando la gracia se acabe, se pondrá la ropa de venganza y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es así. Entonces, eso fue lo que pasó. El chasco produjo directamente gran dolor porque hubo frustraciones, pero Dios permitió que eso sea así para que hicieran el preparativo que debían hacer y aquellas personas que se habían enganchado a la iglesia en un momento determinado entendieran. Entonces es un momento interesante eso que aconteció. Pero ¿qué hicieron esas denominaciones religiosas? Metodista, bautista, anglicano. ¿Qué hicieron? Expulsaron de sus congregaciones a aquellas personas que tenían la verdad, la luz con relación al libro de Daniel. Sumamente lo expulsado de sus iglesias. Se conformó un nuevo grupo que se denomina el grupo de los Mireditas. Esa luz que tenían, con Guillermo Miller a la cabeza, algunos le llaman la puerta abierta, la puerta cerrada. Eso que aconteció en un momento determinado. Esas personas que en un momento determinado tenían esa comprensión del libro de Daniel y tenían esa luz, comenzaron a plegonar, se convirtieron en una organización religiosa, a lo cual somos nosotros ahora, los adventistas del séptimo día, a partir del año 1863. Comenzaron a predicar verdades fundamentales que las otras denominaciones no entendían porque hubiesen rechazado la luz. Al expulsar, no, nosotros no creemos ya en lo que ustedes están diciendo, porque ustedes fallaron en lo que decían que Jesús venía y no entendieron que el Señor pasaba en el lugar santo, el lugar santísimo. Y ahorita le voy a una cita de eso que Elena comenta. Entonces esas personas que tenían la comprensión del libro de la ley comenzaron a predicar acerca del santuario, cosa que ninguna denominación religiosa por ahí que no sean los adventistas del séptimo día entiende. El santuario. También comenzaron a predicar, a ofrecerle la verdad acerca de la reforma pro salud y el consumo de las parciales. Va con los presbiterianos, tienen verdades parciales. Va con los metodistas, tienen verdades parciales. Actualmente, después del 1900, va con los evangélicos y tienen verdades parciales. Y todas esas iglesias se oscurecieron. Estamos hablando de 1800 al 1863. Esas denominaciones que expulsaron a ese grupo que tenía esas grandes verdades, lo que se oscurecieron. En eso consiste la cuarta trompeta. Esas denominaciones religiosas que a partir del año 1800 en adelante estaban entendiendo el libro de Daniel, al rechazarlo directamente se oscurecieron. Ese es el toque de la cuarta trompeta. Pero voy a darle alguna cita más para adelante. Obviamente es la caída del protestantismo, o sea, comienza a funcionar eso ahí. Aquí nos hemos dado cuenta de algo. Apocalipsis te está hablando de esos tres muebles del santuario a través de tres historias, porque le dije directamente eso, a través de el candelero. Jesús se pasea en sus 7 iglesias, a través de la mesa de los panes de la proposición, que son los sellos, y a través del altar del incienso, que son la trompeta. ¿Para qué sirven esos muebles, mi querido y mi querida? Para permanecer en Cristo Jesús. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencernos de pecado. Jesús nos convence de pecado mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el alimento espiritual? Para fortalecernos. ¿Para qué sirve la oración? Para estar en comunión con Cristo. Estos son los muebles que nos permanecen unidos a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas, mi querido. Cuando tú permaneces en Cristo Jesús. Por eso Satanás ha hecho guerra contra esos muebles, mi querido. ¿Por qué ustedes creen que esta iglesia, y todavía no es nada, se van a levantar todavía apóstatas? Se van a levantar gente directamente criticando. Pero como le digo siempre, yo percibo que me critican los de afuera. Pero el que fue adventista o el que es adventista que se levanta a ir en contra de lo que por más de 160 años hemos creído, le doy su tablazo. Yo no le paso paño tibio a nadie. Esos herejes que se van a levantar y van a seguir levantándose. Por eso que hay cosas, hay males que en un momento determinado hay que saberlo arreglar con tiempo. Y esas cosas son así en el Señor.
Hasta tal punto que dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:17? Voy a demostrarle algo. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y el dragón es Satanás, ¿verdad? Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué iglesia actualmente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Búsquela. Abra Google, haga lo que usted quiera, búsquela. Nada más hay una sola iglesia que cumple con esas dos características, y es la iglesia adventista del séptimo día. Guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús de Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es Cristo. ¿Estamos claros ahí? Entonces, el diablo, mire, mi querido, el diablo no se coge en serio las otras denominaciones. Es con ita. A este que le tira. A la mata que tiene mango frutroso, da fruto, es que se le tira. Él no se coge con la otra. ¿Por qué no se coge directamente con la otra? O sea, no se lo coge tan en serio. Porque tienen un sistema falso de adoración, mis queridos, ya ni simplemente. Porque tienen un sistema falso de adoración. Usted va el 99% de las demás denominaciones religiosas. ¿Qué día usted cree que están adorando? Al cual el Natanael dice ese, que no puede ser cualquier día. ¿Qué día usted cree que te adoran? Adoran en domingo. El domingo no aparece en la Biblia. El domingo es un día común de trabajo. Aparece sábado. Domingo, el primer día de la semana de trabajo. Se levantarán que irán hasta en contra de eso. Pero aquellos en un momento determinado, que esos herejes en un momento determinado se están levantando y diciendo toda esa barrabasada que están haciendo y tratando de echarlos escrito leyendo igual por el suelo, tendrán que darle cuenta a Dios en aquel día cuando se le pase su videíto, como le digo siempre, que se le pase su videíto. Bueno, si no se arrepienten, estamos orando porque se arrepientan, porque eso es así. Usted va a cualquier denominación religiosa, ¿y cuál es el día de adoración de ellos? El mismo que tiene la iglesia popular, la iglesia católica. Su principal actividad de culto no son los domingos. La batalla consiste entre sábado y domingo, y esa es la realidad del asunto. Él no se coge en serio las otras denominaciones, porque en verdad dice directamente, están adorando en el día espurio, un día falso. Por eso que se le tira a lo escrito Ellen de White, porque ella especificó que los testimonios lo intentarían tirar por tierra. Y nosotros muchas veces, actualmente, internamente en nuestra iglesia, tenemos problemas porque hemos querido estar canchanchando mucho directamente y estar soltando los secretos, hasta tal punto que usted le pregunta casi a alguna persona, y más las personas nuevas que están llegando a la fe, si no se le instruye directamente en esos secretos, porque hay una campañita por ahí usada por el diablo, por el mismo diablo, usada directamente de los secretos, o echarlo a un lado. No, esto y esto. Por eso se están levantando esos herejes que se están levantando en contra de los secretos y hasta blasfemando un sinnúmero de cosas. Pero nada, cada quien le va a dar cuenta a Dios, como le digo siempre. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de odio y de amor. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de odio y de amor. Es de amor. Por cierto, yo no veo nunca al mencionar a Natanael ese que habla en contra de Babilonia ni nada por el estilo, en los videos que he podido ver. Algunas veces me dice, pero ¿para qué tú lo ves? El Señor lo miro directamente para ver y orar por él, porque en verdad es así. Satanás no tiene guerra con las otras denominaciones. Él es la que sigue a este pueblo, porque guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquellos que en un momento determinado saben el plan de redención desde el principio a fin. Esta iglesia lo tiene. Por eso usted va a esas denominaciones y tienen luz parciales. Por eso que hicieron. Usted va con los bautistas. Los bautistas en el Señor en el año 1863 contaban como aproximadamente, si mal no recuerdo, con algunas 50,000 personas. Aunque los bautistas guardan el sábado en el Señor, se restringieron sobre aquellas verdades que nosotros tenemos, como el santuario, el estado de los muertos, la reforma por salud, el mensaje de los tres ángeles, el juicio de Dios, todas esas grandes verdades. Ellos no lo aceptaron, aceptan el sábado, pero seguimos orando porque todavía la gracia está abierta y Dios quiere que esas denominaciones normalmente se vayan directamente
alineando, no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino con la iglesia aquí en la tierra que cumple con los preceptos divinos, su ley, su legado, sus mandamientos, y también tiene el don profético. Que usted no nos crea o no, que se levante en contra de esto, le darán cuenta a Dios. Vamos a darle una cita de Elena, por cierto, donde habla, eso se encuentra en Primeros Escritos, la página 56, dice el fin de la 2300 tardes y mañana. Elena, en visión, pudo ver dos comisiones que estaban en el lugar santo. Ustedes van a ver qué dice la cita. Dice, Primeros Escritos, página 56, dice, los que se levantaron con Jesús elevaron su fe hacia él, en el lugar santísimo, y rogaban, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Esas denominaciones que expulsaron, que eran en ese tiempo luz, estrellas y lunas, que radiaban luz porque tenían la comprensión del libro de Daniel, al expulsar a los que tenían estas verdades comprensivas, que es directamente el movimiento del 23º día, expulsarlo, Elena ve en visión esas dos comitivas. Si usted analiza ese capítulo que yo le estoy dando, si usted lo lee más para arriba, porque yo para no hacerlo muy largo, corto un poquito, ella ve la iglesia adventista, el mundo normalmente lo ve. Entonces, esa dos comitivas, la que tenía los ojos fijos en Jesús, cuando Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo, se fueron directamente con él en el renglón simbólico, se fueron con él, entendiendo esa grande verdad. Miren qué pasó con la otra comitiva. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y que no sabía que Jesús la hubiese dejado. Satanás parecía estar muy al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi la compañía al alzar la mirada hacia el trono y oró, Padre, danos tu espíritu. Oigan esto, Satanás le soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada. Y esa es la grande verdad que le duele. Por eso usted va con algunas denominaciones de eso, usted ve que hay gente que en un momento determinado están trayados en el suelo y que lo tumban y esa cosa. Mentira del diablo, mi querido. Nuestro Dios es un Dios de levantada, no es un Dios de caída. A mí una vez me invita por ahí, vamos, porque yo voy. Usted me invita para su iglesia, yo voy. Ahora cuando yo le invito a la mía, también venga. En un momento determinado, y van ahí, y está un individuo ahí, para reservarme el nombre, y poniéndome la mano, y yo no te unte, papá, que no va en el Señor, yo sé en quién he creído. Y me aclara hasta los ojos, y me intenta poner un dedo. Digo yo, conmigo no, yo sé en quién he creído. La sierva de Dios, mensajera de Dios, habla de esos movimientos. Son impulsados directamente por el mismo enemigo. Porque esas iglesias, a rechazar esas grandes verdades, se restringieron. Tienen luz parcial. Cuando hablo de luz, es que tienen ciertas verdades que son coherentes con la palabra de Dios, pero hay otras que no son coherentes con la palabra de Dios. Por ejemplo, le digo a mis queridos evangélicos, ¿cuándo usted ha visto que Jesús hablara en lengua? ¿Cuándo usted pudo haber uno de los discípulos que comenzara a hablar en lengua? ¿Cuándo usted pudo escuchar que de la misma congregación, de los mismos feligreses, trayeran gente para el suelo? Entonces, si tenemos el principio bíblico, no debemos estar creyendo cosas. Por eso es que esas iglesias no tienen esa luz. Y tarde o temprano se van a unir el elenco de Satanás. Eso es así, mi querido. Cuando usted rechaza un momento, la gracia está abierta. Y nosotros los adventistas estamos orando porque ellos directamente despierten. ¿Cuándo te han visto a Jesús que habló en lengua? Búscame un pasaje que Jesús está hablando en lengua adicionalmente.
¿Cuándo usted vio uno de sus discípulos hablando en lengua? ¿Cuándo usted vio algo a Jesús trayendo gente de que así? De que por así, porque hubo en una ocasión, que un momento determinado, cuando lo fueron a buscar, que Jesús dijo, yo soy. Ese término pesa demasiado. Cuando él dijo, yo soy, cayeron en el suelo todos los que fueron directamente a intentarlo agarrar, porque ese yo soy pesa mucho, ese es el creador de todo. Entonces, eso es así, mi querido. Entonces, sigue diciendo la cita. Déjeme leerle la última parte de la cita. Soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerlo engañada y arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Eso es lo que hace Satanás, engañarte. Pero la iglesia adventista tiene directamente narradores de luz que puede demostrar y darle a entender a la gente que despierte. Le puse ese ejemplo de que cuando usted ha visto a Jesús que estaba trayendo gente y a los discípulos y hablando en lengua para que ustedes vayan abriendo los ojos. Y usted me demuestra que estoy equivocado, pero nada, así. Por eso Satanás sigue haciendo guerra contra esos muebles, los muebles que le expliqué del santuario. Por eso es que no todo el mundo entiende, otras denominaciones no entienden con qué se come eso de santuario y nada por el estilo. Esta iglesia sí. Porque él ha entendido una verdad que muchos de nosotros hemos olvidado. Satanás ha entendido una verdad que muchos de nosotros hemos olvidado. Y es que separado de Cristo nada podemos hacer. Y su idea es, si logro separarlo de Cristo, en mente, en pensamiento, son míos, están fritos si logro. Por eso Satanás se ha empeñado en estos engaños. Te van a ver engaños terribles. Él hace todo lo posible, lo ha intentado en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta trompeta y no lo ha logrado. También lo intentó en el primer sello, el segundo sello, en el tercer sello, Balac introdujo a Balán que maldijera el pueblo, pero el pueblo tenía una relación con Dios que no podía hacerlo, pero ahí entró la apostasía. ¿Recuerdan? En la segunda trompeta, Constantino directamente cambió el sábado por el domingo y así sucesivamente. Esa apostasía han ido desarrollándose en un momento determinado, pero Satanás lo ha intentado. No solo lo está haciendo él, sino también que lo está haciendo con ángeles de él, satánicos. Efesios 6:12 dice, mi querido, Efesios 6:12, vamos a ver qué dice Efesios 6, el verso 12, capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, mi querido. Por eso que ustedes ven todas estas cosas que están aconteciendo. Romanos 8:35, mi querido, quiero que ese versículo te lo aprenda de memoria. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, mi querido. Nada de esas cosas nos separará del amor de Cristo. Solo hay una cosa que te puede separar del amor de Cristo, mi querido, y eres tú mismo. Porque Dios no va a hacer por ti lo que tú no quieres que Él haga. Eso es algo que debemos entenderlo. Satanás lo ha entendido bien. Por eso, tanto la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta ha tratado de separarnos. Pero nuestro amado Jesús, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo no han dejado esos muebles del santuario para que entendamos eso. La trompeta hay que verlo en el paralelismo del santuario para poder entender. Por eso es que esta iglesia tiene esa grande responsabilidad. Por eso es que insto a los ministros de mi congregación religiosa que se introduzcan en esos temas. Nosotros no somos un pueblo peculiar, no somos nación santa, pueblo adquirido con sangre que salió de la tiniebla a la luz y no podemos volver de la luz a la tiniebla. Hay muchos que van a apostatar en estos tiempos, en estos postreros días, van a apostatar de la fe, introduciendo doctrina de demonio, doctrina de hombre, pero le van a dar cuenta a Dios. Está en ti si tú te dejas engañar. Entonces estamos claros en ese sentido. Entraron dos pecados fuertes en esa edad media, normalmente, en los tiempos de Constantino, que fueron la fornicación y la idolatría. Mediante esos dos pecados, el enemigo ha hecho estrago en el pueblo de Dios. En la quinta trompeta, él va a cambiar de estrategia y va a cambiar sus planes, porque si ya en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta trompeta ha fallado, también como falló el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto sello falló, en un momento determinado ya tiene que cambiar de estrategia. Por eso Apocalipsis 8:13 nos hace una gran advertencia.
a nosotros. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. Pónganle caso a ese versículo, que en la quinta trompeta vamos a hablar en el Señor bien ampliamente de Apocalipsis 8:13. Diciendo, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ese es el relato, mi querido, de la cuarta trompeta. Muchas denominaciones, muchos grupos religiosos en el 1800 que eran luz, estrella y sol, se oscurecieron porque rechazaron abiertamente las enseñanzas y la luz que los mileritas tenían con relación al libro de Daniel, el libro que estaba sellado y cerrado para el tiempo del fin. Por eso todavía tienen oportunidad, mi querido. Esas denominaciones están orando por ellos. Tienen oportunidad todavía de unirse a la iglesia del 23 del séptimo día. Porque en el tiempo del fin nada más va a haber dos grupos. Tú decides en cuál estar. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que no lo guardan. Va a haber dos. Siempre han habido dos grupos. Las ovejas y los cabritos. El trigo y la cizaña. Higos buenos, higos malos. Siempre ha habido dos grupos. No hay grupo neutro. El tiempo es ahora, mi querido. Entonces, ese es el relato de la cuarta trompeta. Bajo ese rechazo surge la quinta trompeta. Los lamentos de esos ángeles que dicen, ay de los moradores de la tierra. Debemos seguir demandando de Dios, mi querido, para que Dios nos dé cada día espíritu entendido, para que cada día nosotros cumplamos nuestra parte en este planeta Tierra mientras la gracia está abierta. Cuando la gracia se cierre, tú no te vas a dar cuenta. Nadie se da cuenta cuando la gracia se cierre. No está revelado cuando se cierre. Pero sí tenemos un evento que sabremos que ya se cerró. Porque las plagas van a caer sobre los desobedientes. Esas iglesias que rechazaron el entendimiento del libro de Daniel, del 1800 al 1863, sonó la cuarta trompeta. Esas iglesias se oscurecieron. Oscureció sol, luna y estrella. Esas iglesias que eran sol, luna y estrella, porque estaban entendiendo el libro de Daniel, a rechazarlo y a expulsar a quienes tenían la comprensión de ese libro y esas grandes verdades que tenían el estado de los muertos, el santuario, la reforma por salud, el juicio de los muertos, el juicio de Dios, los mandamientos que están vigentes, que usted analiza, hay un pasaje, déjame ver si mi editor lo encuentra por ahí, no sé si Apocalipsis 15, no recuerdo bien, que el arca está allá. Mi querido, el arca del pacto. ¿Qué contiene el arca? Te dejo eso como tarea, a ti visita que me escucha a través de las redes sociales. ¿Qué tiene el arca? Porque aquellos que no creen en el santuario, aquellas denominaciones que no creen, que se rebelan, que no creen en la meditación de la mañana, no tienen nada, en el arca dice que está la ley de Dios. La ley de Dios son sus mandamientos. Mi querido y mi querida, hoy tú tienes una oportunidad más al escuchar este tema, de saber quiénes te están hablando la verdad en el Señor. Nosotros no estamos en contra de ninguna denominación religiosa. Les respetamos su criterio. Pero en lo personal, porque lo faldo, aquello en un momento determinado, que injurian cosas que no son, también les respeto su criterio. Pero le exhorto que el libro de Job dice que tu boca testificará en contra de ti. Cuídate de lo que hagas, porque tendrá que compadecer en aquel día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido, hemos terminado lo que fue el toque de la cuarta trompeta. Entraremos en el próximo tema, la quinta trompeta. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque todo bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu iglesia, la hinchafa de la tierra. Permíteme, Dios, que cada día seamos raudales de luz para darlo a entender. Ayúdame, mi Dios, a aquellas personas que de una u otra manera están medio incrédulos con relación a lo que nosotros predicamos al Señor, que tu infinito amor lo cubra. Te pido una oración especial por el Natanael, que en un momento determinado, ese colombiano, después de conocer estos mensajes, en un momento está rehusando de lo que antes decía, ahora no está de acuerdo con lo que decía. También llévalo en tu infinita misericordia a su familia, mi Dios, que en un momento determinado él puede volver nuevamente al carril. Te pedimos por las demás denominaciones, mi Dios, que entiendan que estamos viviendo en tiempos peligrosos,
y que la palabra de Dios nos va mostrando los escenarios, cómo van pasando, también mediante el don profético. Todo eso favor te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mis queridos y mi querida, hasta otra próxima entrega. Bendiciones.